Después de terminar el tema sobre los dones espirituales, específicamente sobre el don de lengua, vamos a abrir ahora un nuevo tema, Eduardo, un nuevo tema sobre la adoración a Dios. Este es un tema también importante, de mucha importancia, que hoy vamos a introducir. Vamos a hacer una introducción, aunque no tenemos mucho tiempo, pero vamos a durar estas media hora que tenemos por delante para hablar sobre la adoración al Señor. En el capítulo 14 de Primera de Corintios, donde terminamos sobre la manera correcta en cuanto al hablar de lengua, hoy vamos a hablar sobre la adoración a Dios dentro del templo. La adoración a Dios dentro del templo. En el capítulo 14 de Primera de Corintios, leemos en el verso 1. Todos lo tienen, ¿verdad, hermanos? Capítulo 14. Verso 26. Dice la Biblia, ¿quién lo lee? Verso 26. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. La primera cosa que aprendemos sobre la adoración a Dios dentro del templo es que toda adoración que se lleve a cabo para Dios, o todo ejercicio ministerial que se lleve a cabo dentro del templo, tiene que ser con la finalidad y el propósito de edificar. Ese es un principio fundamental de la adoración. Tiene que ser para edificación. Cualquier cosa que se haga dentro del templo, ya sea una alabanza directa a Dios, ya sea una predicación de la palabra, ya sea la cena del Señor, ya sea la comunidad entre los hermanos, ya sea cualquier asunto que se plantee, inclusive aún aquellas cosas que nos hemos inventado, como la reunión de damas, la reunión de jóvenes, de caballeros, que la escuela dominical, toda cosa que se lleve a cabo para la gloria de Dios tiene que tener este propósito y esta finalidad, que sea para edificación. Edificar. Nadie puede pretender que puede hacer algo para Dios, pero eso que hace para Dios no edifica a los hermanos. Esa dualidad, esa incongruencia, no es adoración al Señor. Su adoración y mi adoración, cualquier cosa que sea, que yo le lleve a Dios como ofrenda para su gloria y su honra, tiene que ser de edificación a los hermanos. Cualquier cosa que se haga para Dios dentro del templo, tiene que edificar. Ustedes verán ese mismo propósito también en el Antiguo Testamento. Todo lo que Dios pedía que el pueblo lo hiciera para Él, tenía que resultar en beneficio de todo el pueblo de Israel. Si no, no. Porque dígame usted, adore a Dios con sus ofrendas.
si sus ofrendas de oración a Dios no resulta de beneficio a mí y a ustedes, entonces, ¿cómo usted puede darle eso a Dios? Pues entonces hay personas en esta vida, cristianos, que dicen que sus ofrendas son de Dios, por eso no se lo dan a hombres. Entonces nunca ofrendan. Porque cada vez que ellos lo echan en una parte, se para. ¿Cómo llega eso a Dios? ¿Sí? Entonces es una pretensión de que yo adoro a Dios, porque es para Dios que yo voy al templo, pero eso no tiene que ver nada con los hombres, nada. Aún las ofrendas, que usted cuando lo echa y lo echa desinteresadamente, con alegría, voluntariamente, para la gloria de Dios, eso va a resultar para los hermanos. Entonces, es una pretensión antibíblica que tú digas, no, mis ofrendas son de Dios, por eso yo no la he hecho en el templo. ¿Qué es eso? El Dios que te dijo, adórame con tu ofrenda, ¿dónde fue que dijo que le echara? En el alfolí. Y el alfolí, ¿quién no lo administra? Ángeles. El Espíritu, no, lo administra Dios a través de hombres. Y esa administración a través de hombres, que eran los levitas que no tenían tierra, cuando Moisés repartió todo el terreno, a los levitas no le dio terreno. A Adán, a Neftalí, a Benjamín, a Judá, a Rubén, todos esos son las partes que dividen Israel. Estaba dividida en tribus según sus nombres, y al único de los hijos que no le dio ningún terreno ni nada para ellos poderse mantener fue a los levitas, a los hijos de Leví. Porque los levitas iban a trabajar únicamente en el templo. Eran los que tenían que ordenar el templo, limpiar el templo, cuidar el templo y tener todas las cosas de adoración en el templo. Los levitas. Por lo cual, esa ofrenda para Dios, Dios dijo, gloria a Dios que me glorifica, pero mi gloria es para que se la repartan a los hermanos, los levitas. Entonces imagínate un pretencioso que diga, no Señor, yo quiero alabarte a ti por el nuevo levítico, como yo sé que si lo echo en el alfolí, los levitas lo van a coger, entonces yo no lo voy a echar. El no echarlo es no adorar a Dios. Entonces nadie puede pretender tener un don y decir, bueno, yo canto, pero yo canto para Dios. Por eso es que cuando el pastor me dice canta en la iglesia, yo no canto, porque es para Dios. Es una pretensión antibíblica. Cualquier acción que usted busque tiene por obligación que edificar a los hermanos. Si no edifica, no es parte de la adoración a Dios. Porque hermano, Dios es solo. Recuerden, esa es una de las cualidades de Dios, solo, el solo y único Dios. La palabra solo no quiere decir que es único Dios, es que es solo. Él es Dios solo. Significa que Él es autosuficiente para ser Dios en sí mismo, que no necesita que tú lo declares Dios, ni significa que tú lo honres como Dios. Si tú no lo honras como quiere, Él es Dios. Si tú no le das adoración como quiere, Él es Dios. Él es solo, autosuficiente. Dios no necesita nuestra adoración para Él sentirse honrado. Ya Él es solo Dios. Antes de nosotros nacer, Él era Dios, con toda su honra y toda su gloria. Antes de Él que eran los ángeles, Él es Dios eternamente y para siempre. Significa que este solo Dios no tiene necesidad de que ninguna acción que nosotros hagamos sea únicamente para Él. Todo lo que Dios nos pide como adoración a Él es para edificación de los demás. Todo. Todo. Entonces la primera cosa que tenemos que tener en mente, que todo cuanto nosotros hagamos los domingos como aquí, tiene que ser cosas que adoren a Dios, que edifiquen a los hermanos. Nosotros no podemos tener ningún capítulo los domingos que exalte al hombre únicamente. Tampoco tenemos que poner un capítulo que exalte pretenciosamente únicamente a Dios, pero no a nosotros. Porque las dos pretensiones son antibíblicas. Cuando usted hace algo donde Dios no está dentro, eso no adora a Dios. Cuando usted hace algo
pero pretenciosamente diciendo que es para Dios, pero no edifica a los hermanos tampoco. Tenemos entonces que procurar que todo cuanto se haga en el templo sea para edificación de los creyentes. Hay una parte en la Biblia que dice, todo lo que me has hecho será, ¿cómo dice? Será restituido después. Entonces, los discípulos creo que son que le preguntan, no qué hemos hecho, sino que te hemos hecho a ti, ¿no? Y él contesta todo lo que le ha hecho a los. Pero al final del camino, cuando venga Cristo en su reino, cuando Cristo ponga los pies sobre esta tierra, le va a decir a los de la derecha: venid bendito de mi Padre, heredad el reino que ha sido preparado desde antes de la fundación del mundo para vosotros, porque estuve hambre y me diste que de comer. Exacto. Tuve sed y me diste de beber, me viste desnudo y me vestiste, estuve preso y fuiste a visitarme. Entonces nosotros le vamos a decir: pero Señor, ¿cuándo te vimos con hambre que te dimos de comer? Porque ¿quiénes de ustedes han visto a Jesús con hambre y la dieron de comer? Ninguno, ni yo tampoco. Entonces, ¿por qué tú dices ahora que te vimos con hambre y te dimos de comer? Y dice el Señor: por cuanto se lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Es decir, toda adoración que nosotros hacemos para la gloria de Dios tiene por obligación que ser para edificación. No podemos entonces permitir que nuestra iglesia caiga en lo que están cayendo todas las iglesias modernas, neoevangélicas. Las iglesias neoevangélicas son mezquinas porque tienen una serie de actividad, ministerio, entre comillas, manifestaciones que solamente se edifican ellos mismos. Por ejemplo, los que hablan en lengua, los que tumban gente, porque no todo el mundo lo tumban, y muchos quieren que lo tumben, pero no se pueden tumbar, y muchísimas cosas. No edifica. ¿Cuántas cosas tiene que inventarse la iglesia moderna? Ahora, para que todo el mundo cante y alabe a Dios y para que todo el mundo se siente excitado en la adoración, entonces están las bailarinas al frente del templo. ¿Tú ves? Y la bailarina tienen ahora que tiene pañuelos, que tienen bandera, que tienen machete. También hay unos varones con machete. Y no estoy diciendo que si eso lo hacen es un asunto de artístico, porque la iglesia también trabaja con las artes. Yo no estoy en contra de nada de eso. No estoy en contra de un ballet normal, técnico, profesional. No estoy de acuerdo, no estoy en contra de eso. Lo que estoy en contra es que si tú haces eso con la finalidad de traer personas, con la finalidad de llenar la iglesia y de motivar a una falsa adoración, eso no es edificación. Eso no edifica. Inclusive, eso trae muchas discusiones entre los hermanos, porque uno cree y otro no cree. Todo cuanto hagamos, tenemos que tener la precisión que lo estamos haciendo para edificar. Para edificar. En segundo lugar, seguimos leyendo. Fíjense que en el verso, ¿dónde está? En el verso 26, dice: todo se haga para edificación. Pero ¿cuáles son las cosas que Pablo ahí está enumerando que se hagan para edificación? Salmo, doctrina. Salmo, enseñanza, revelación, lenguas e interpretaciones. Significa que la adoración a Dios, hermanos míos, tenía la participación, porque la participación no era una cosa única y exclusivamente cerrada. Ahí vemos la participación. Cuando os reunís, tiene unos salmos, otros tienen revelación, otros tienen doctrina, otros tienen lengua, otros tienen interpretación. Lo que Pablo está diciendo, que cuando la iglesia se reunía, había participación de aquellos hermanos llamados a tomar parte en ese momento. Bien, esto lo que nos enseña es que dentro de la adoración
no puede haber la acción única de una persona. Entre más la iglesia va creciendo y más hermanos y hermanas tienen la oportunidad de participar, deben de participar. Es decir, la iglesia no está dirigida en la adoración por una persona. La adoración está siendo compartida, aunque haya un director. Pero tiene que haber una participación. Por ejemplo, si un hermano, así era que digo, echado de paso, Pablo no está inventándose cosas. Esa es la manera como la iglesia primitiva celebraba su culto. Lo que pasa es que nosotros hemos nacido bajo una cultura moderna. Tenemos nuestros asientos de esta manera puestos. Los hermanos no conocían templo así. Ni aún el templo de Jerusalén era así como el que tenemos nosotros ahora. Los hermanos, como nació la iglesia en el aposento alto y como se siguió desarrollando, era en casas en primer lugar. Y en primer lugar se sentaban como cabían en el lugar donde estaban. Entonces, esta dirección de poner las sillas así es una cosa muy grecorromana y muy por allá, muy metida en la Edad Media y todas esas cosas que vienen ya a ponerse un ritual en la manera de adorar a Dios, y ya toman formaciones de las cuales nosotros heredamos y damos como buena y válida y única. Pero cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que los hermanos también tenían una manera en ese tiempo diferente a la nuestra. ¿Por qué? Por la situación en la cual vivían ellos. Pero fíjense, en cuanto a doctrina, ellos tenían participación. Y dicho sea de paso, ellos eran rectos en su adoración. Ellos no permitían en su adoración relajo alguno, ni interrupciones, no, nada de eso. Eso ustedes lo vamos a ver más tarde. Pero aún así, había una miscelánea de acciones que se daban dentro del templo, que ahora nosotros no las hacemos. Y nos hemos inventado otras. Y a veces vamos a lugares donde vemos iglesias participando en la adoración diferente a nosotros y nos quedamos como con la ¿cómo hacen estas cosas así? Porque creemos que la única manera de hacerle como lo hacemos nosotros. Hay que estar abierto a esto, mi hermano. La doctrina es edificación. La doctrina es participación. Ahora, tienen que darse estas cosas. Ahora, la participación no es el que quiera. Vamos a ver claro que la participación es de acuerdo a las personas señaladas. Por ejemplo, Jesucristo entró un día a la sinagoga y dice la Biblia que se le entregó el libro para que leyera en el momento de la lectura. Es decir, que la sinagoga tenía momentos indicados donde se leía las escrituras, donde se explicaba las escrituras, donde se discutía las escrituras, donde se oraba. Eso era siempre en esas escuelas de adoración al Señor. En las sinagogas entonces había un momento y Jesucristo entró, se sentó y dice, y se le dio el libro para que lo leyera. Significa que el rabino en ese momento no leía la Biblia a él, sino que también él se la podía dar a algunos de los que estaban allí, señalados para que en ese momento la lea. Por ejemplo, comienza la sinagoga y yo le digo, bueno, hermano Rolando, usted cuando llegue el momento de cosas, usted es señalado para que lo lea. Jesucristo estaba con su libro ahí agarrado. Un rollo, le dio el rollo de Isaías, tenía ahí. Cuando llegó el momento se levantó, se le dio y comenzó a leerlo. Eso fue lo que pasó. Había un orden, pero había participación, es lo que quiero decir. ¿Por qué digo esto? Porque hay en estos momentos iglesias que son cerradas y a otras abiertas. En las abiertas muchas veces se quiere dar el asunto de la participación y lo que se hace es que hay una dislocación y un desorden, porque entonces todo el mundo quiere.
Todo el mundo quiere. Y entonces ahí se arman unos líos. De que porque a mí no, porque a ella no. Que tiene que haber una dirección en la participación. Pero también hay otros que son muy cerrados. Que es el pastor que lo hace todo. Y aparte de eso, el pastor y uno de los diáconos. O lo más probable, el pastor y otro anciano. Entonces, y más de ahí, de ahí más nadie le pasa. Hay otras que inclusive, que celebramos ahorita, el culto de oración, ¿verdad? Sí. Hay iglesias que yo no soy nada por qué criticarla, pero las hermanas no pueden orar junto con los hombres. Pero no solamente eso, no todos los hombres tampoco oran. Y a veces el único que reúne a todos los hermanos, y todos los hermanos nomás dicen amén y escuchan y el pastor orando. Ustedes ven cómo se van las cosas, tantas maneras. Ahora, lo que sí yo veo es que en la iglesia había participación. No una sola persona lo hacía todo. Había una participación de un hermano que traía salmos. Había una participación de un hermano que tenía revelación. Había un hermano que tenía Biblia, la doctrina. Y revelación allí no es la revelación de ahora. De estar que mirando cosas y revelando. No. Era que iba la revelación escrita y dada y comenzaba a señalar un punto importante y determinante de la historia de la iglesia en ese momento. Entonces, hermanos, sea cual sea el modo que tenga la iglesia local que tenga, que respetamos, tanto la abierta como la cerrada. Lo que sí es que nosotros vemos que doctrinalmente había edificación y participación. Miren otra cosa que había en la adoración a Dios, claramente. Seguimos, verso 27 en adelante. ¿Quién lo lee? ¿No lo tienen ahí? Si habla algunos en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Sigue. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Sigue. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Qué otra cosa había entonces en la adoración? Todo esos versículos. Orden. Había orden. ¿Cómo es que dice la última parte? Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Todo lo que está haciendo Pablo, ¿qué está diciendo? La adoración tiene orden. Número uno, si usted quiere hablar una lengua que no sabemos, tiene que haber un intérprete. Si no, cállese. Y si hay intérprete, usted hable uno. Y el otro que trae otra lengua por ahí, tiene que callarse usted y que venga el otro. ¿Qué es lo que está haciendo? Ordenando. Los profetas, ¿qué dicen los profetas? Predique uno primero. Y después terminó ese, levántese el otro y haga. Y le ponen todo el número 2 y 3 nada más. No más de ahí. Entonces se ve que Pablo tenía en su mente el tiempo. Espérate, pues si pongo más de 3 se va a ir todo. No, vamos a dar esto de tiempo. Y cuidadito, termina usted, venga el otro. Fíjese, usted ve. Le está poniendo el número de participación. Y uno adelante, otro atrás. Uno lo haga, el otro calle. Está el respeto, la decencia. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? Poniendo orden. Es decir, todo lo que se vaya a hacer para adorar a Dios tiene que tener edificación a los hermanos. Para edificación tiene que haber participación y tiene que haber orden.
Hermano, hay participación, pero orden. Sí. No es de que yo llegué. Ay, mire, que pastor, yo quería hoy. No, yo no quería hoy, no. Esto es una cosa con orden. Y usted sabe que hemos determinado que usted llame al líder de adoración, o si no, al que está, a uno de los diáconos, al pastor, que hemos determinado que llame aquí. O llegue temprano. O mire, hemos determinado esto y lo otro. Usted no ha pasado por el proceso para usted tomar en orden algo. El día primero vamos a presentar un niño, una niña aquí. Ya yo lo sé, ya yo me estoy preparando ese orden. Pero no puede prestar nadie que yo vengo y voy a predicar, entonces me pasen un papelito y me digan, mire pastor, que alguien quiere, no, espérese. Por más amor que tengamos, así no se puede. Ahora, ese orden hay que anunciarlo. No era un orden pretencioso en ese momento. Porque si nadie sabe el proceso del orden, entonces lo vamos a violar todos. Por lo cual las iglesias también pasaban tiempo adoctrinando a los hermanos para que sepan cuál es el orden del culto. Eso se tiene que predicar también. Uno no puede venir, vamos a celebrar un culto, pero ¿cuál es el orden del culto? ¿Qué es lo que se hace en el culto? ¿Qué es lo que va primero, qué va después? ¿Qué ustedes han determinado que hay que hacer si yo quisiera hacer esto? O si Dios me hablase y yo quisiera participar en esto, ¿qué tengo que hacer? Orden. Y el orden comienza con el pastor. Para que ilustrar y enseñar a los hermanos, para que los hermanos sepan qué debo y qué no debo. Porque si no se sabe, entonces los hermanos van a cometer errores. Y el pastor entonces lo va a llamar a la atención públicamente. Y lo que va a haber es vergüenza, ofensa. Y no vamos a ser de un mismo sentir, de un mismo parecer. Hay iglesias que tienen el orden que ellos quieran tener. Y lo respetamos. Pero si tienen orden, los hermanos están tranquilos, ahí no hay nada. El único que está apretado y que está agitado es el nuevo que llega. ¿Usted no ha visto iglesias así? Todo el mundo alegre y contento con lo que está pasando. Yo he ido a predicar a templos donde no aceptan ningún tipo de música, ni grabada, ni instrumento, ni nada. Ellos no creen en eso. Son hermanos cristianos firmes. Y lo único que ellos hacen es cantar a capela. Ahora, tienen un coro que yo quisiera igualárselo y pegárselo a cualquier coro que tenga música. Porque ellos tienen una música en ellos, un coro de verdad. Ellos cantan todos los domingos. Y hay un tipo que está dirigiendo y la iglesia cantando, pero ese coro está ahí. Y tiene una entonación tal. Y esa gente hace un asunto como con la boca, que parece música. Entonces, pero esa es su manera de ser. Pero, ¿qué yo vi en ellos? Hay orden. Todas sus cosas, el único que estaba medio raro era yo. Porque ellos cantan sus cosas gregorianas y un asunto así, pero ellos estaban contentos, estaban alegres, se estaban edificando. Ahora el que tenía que entonar era yo, que no estaba entonando hasta que tú, Señor, déjame entonar, déjame ponerme en ello, porque no me voy a edificar si me comienzo a estar criticando todo en mi corazón. Hermano, no importa cuál ha sido la política de adoración que quisieran tener, pero si tienen estas cosas están bien. No me importa cuál sea, pero si la tienen están bien. ¿Me pueden entender? Señores, no estoy hablando de los detalles. Los detalles ya va a ser a la conclusión que llegue cada iglesia local. No estoy hablando de lo que, no de los detalles, sino lo que determina la doctrina que debe de hacer. Toda la adoración a Dios tiene que edificar a los hermanos. Toda adoración a Dios tiene la participación. Y tiene un orden. Tiene orden. Y un orden que aún a los profetas, y estamos hablando de los predicadores. Ahí no le dije, Señor, pastor, yo tengo palabras para la iglesia hoy. Sí, Dios me ha dicho esto. Me ha dicho esto. Y ya todo el mundo tiene que oír lo que Dios ha dicho. No, eso no es así. ¿Sabe lo que dice ahí? Miren lo que dice ahí en el verso. En el verso. Estamos aquí en el verso 30.
32. Los espíritus de los profetas Están sujetos a los profetas. están sujetos a los profetas. Es cierto, no es de que abre tu boca que yo te la llenaré. Dios me dijo, y si Dios me dijo, yo tengo que hablar, porque yo no lo puedo parar. Esto yo no lo puedo parar. No. Sujete su espíritu. Sujétese. Usted no puede hablar ahora. Esté tranquilo. Así llega gente de afuera a veces. Tengo un mensaje para la iglesia. Sí, que hermano pastor, yo traje un profeta que es de la iglesia, ese hombre predica mucho, y él está aquí, si usted le puede dar un chance, ¿qué es eso? Y la gente como que no se contiene, y tú ves que uno va predicando, no se contiene, y comienzan a decir, pastor, yo quiero decir algo, contenga su espíritu. Si usted, oye, porque lo que pasa es que el que tiene profecía, el que le gusta predicar, no se contiene. Abrir la boca de una vez, tiene que querer participación. No, sujete su espíritu. Y eso de sujeción de ese espíritu a los profetas también es para lo que hablan el libro para todo el mundo. Conténgase. Hay hermanos que no se contienen. Y más en las iglesias arminianas, no hay contención. Eso es que si se le mete una cosa tienen que hablarla. No, Pablo dijo, no, espérate. Orden. No, porque el Señor me dijo, sujete eso lo que Dios le dijo. Sujételo. Porque Dios no te va a decir algo para crear un desorden. ¿Verdad? No que fue Dios que me lo dijo. Dios no te lo dijo, porque Dios no va a hacer un desorden. Porque Dios es el primero que dijo, tiene que ser para edificación. Dios que dijo, hay una participación, pero un orden. Y ese orden es previo, no un orden que se toma de una vez a la ligera. La iglesia primitiva tenía orden. Quiere decir que el que participaba en el culto era con un orden. Por eso el pastor tiene que velar claramente para que los servicios de adoración hayan orden. El que vaya a participar el domingo, ya eso tiene que ser de conocimiento. Y hermano, así es mejor. Aún nosotros tenemos que ir mejorando. ¿Por qué es mejor? Porque si Darwin sabe que el domingo él va a ser llamado para que comparta con nosotros de recoger la ofrenda, él tiene que saberlo. Hermano Darwin, el domingo usted va a recoger la ofrenda. Usted va a orar primero y después va a recoger la ofrenda. O va a estar vigilando el alfolí donde van a echar la ofrenda. Oye, él se tiene que preparar. Señor, yo te voy a adorar, tú me vas a ver ahí al frente, y lo que yo voy a hacer es para la gloria tuya. Si hay algo que Darwin está haciendo, digo, Señor, perdóname, pues yo quiero ir santo. Así es la cosa. Pero yo a veces agarro catimania ahí a la gente, no, eso estamos comenzando. Ya no, tenemos que ir, ya yo tengo que ir entonces poniéndome en el orden. Pues, hermano, usted el domingo va a dar la cena del Señor, los panes, usted va a traer los pesos. Tiene que venir cacheíto, ¿verdad? Para Dios. Porque no es verdad que con una pijama no hace un doce, ¿verdad? Y que el hermano está tirado, pero como es el único hombre que hay, no. Vamos a hacer las cosas con orden. Pastor, ¿podemos seguir ahí el otro capítulo? ¿Cuál otro capítulo? Digo, el otro versículo. Bueno, ahora, vamos a seguir, pero. Entonces, ¿cuál otro versículo? Pero déjame decir algo ahí sobre 2 o 3, ¿dónde dice? 34. 30. No, pero eso vamos a ir después. Sujétalo. Porque ya son no te preocupes, que todo va bien. Sujétalo. Todo va bien. Es que cerrate, que no piensen. Pero todo va bien y vamos a llegar a todo, porque estamos hablando de la adoración. Hablando de eso, sí, eso yo voy a... Entonces, vamos a seguir con lo Eduardo. en el versículo 30. Ajá. Usted lo puede leer, a ver si yo que Pero si a otro que está sentado le es revelado algo, el primero calle. Es decir, si el otro profeta, si el otro, ¿verdad? Hay uno que está aquí Con 3. Escogieron 3. predicando, ¿verdad? Y si el otro, lo que yo estoy predicando, porque mientras yo voy predicando, cualquiera te llegan muchas ideas. Oye, qué versículo bueno. ¿Y por qué el pastor no dijo eso? Porque yo veo esta cosa aquí. Espérate, pero yo también veo. No, eso no se puede. Digo, nosotros no lo hacemos porque es verdad, ya por lo menos todo el mundo sabe que cuando uno está predicando el otro calle. Pero eso sucede mucho en muchas iglesias. Porque de que me llegue una idea a mí de lo que tú estás predicando y ya yo veo que tú lo pasaste por encima y esto está ahí y no lo dijiste. Pero también dígale, hermano, que esto y lo otro porque el versículo dice tal cosa. No. Si usted le reveló algo el Espíritu, usted tiene que quedar callado.
y esperar que este primero termine y cuando le venga su turno, usted viene y se levanta. Pero es por turno también. Y si tú eres uno de los que está señalado para hablar, recuérdate que son 2 o 3. Y más de ahí no se ve. La cosa es el orden. La cosa es el orden. Cada iglesia local entonces tiene su orden. Debe de tener un orden. Un orden no solamente para el que predica, un orden desde el que predica hasta el niño más pequeño. Entonces, para que haya orden, la iglesia tiene que hacer un esfuerzo de poner muchas cosas en orden. ¿Me vamos? ¿Verdad? ¿Estamos bien? ¿Verdad que sí? Por eso es que hay muchas iglesias que con la ayuda de Dios, Dios le ha ayudado a poner en orden algo. Y nosotros vamos a llegar a eso. Dice, miren mi hermano, entramos a las 3 de la tarde, llegue temprano. A menos que usted no tenga una necesidad por un asunto corporal. Oye, deje de ir al baño y a beber agua. Entonces usted, oye, me dio sed, pero a mí me da sed, yo estoy predicando y me da sed muchas veces. Y yo le digo, espérense, déjeme yo bajar la neverita. Sí, yo no hago eso. Yo tengo que seguir. ¿Por qué? Porque Dios está ahí. Y yo debo respetarlo a ustedes, pero ustedes me tienen que respetar a mí. Y ambos tenemos que respetar a Dios. Pero le di una cosita ahí, déjame ir para el baño. Sí, pero usted puede aguantar. Usted no aguanta cuando está delante del presidente. O está buscando un trabajo y le da una cosita, usted aguanta, usted sabe aguantar. Aún a los niños se les enseña a aguantar. Ahora, ¿por qué sacamos a los niños aparte? No a los bebés así, porque ya eso está excepto. Porque qué orden tú le puedes poner. Pero esa niña, cosas así, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros nos lo llevamos aparte. Porque son menos, son controlables, pero oye, no lo podemos someter a la disciplina que sometemos a unos adultos. Entonces hacemos un culto para ellos. Ahí es donde van aprendiendo. Exactamente. Pero ya cuando comience, como el grandecito de Juan, el grande, no el chiquito, todavía el chiquito, no, como tal el grandecito de Cecilia, ya, no, ellos están ya de iglesia y con su Biblia. Y tú ellos ponen ahí y ven su culto completo. La niña mía ya está de culto. ¿Tú entiendes? Pero hay que enseñarle. Porque que cuando yo estoy predicando también yo me puedo, se me va la idea. Pues ya yo no tengo la edad como la tenía antes. Entonces solamente para ir, y tú vas con el vasito ese para beber. Ahora, ¿por qué lo hacen? Porque todavía no lo hemos puesto en orden. Una vez que lancemos la orden, tienen que respetarla. Entonces, como yo sé, perdonen la palabra, que a mí me gusta ir al baño a orinar, yo voy a llegar temprano para ir temprano. Va, y ya. Y no voy a beber agua, para que no, como hace frito, no voy a beber agua. Me voy a estar tranquilita. Eso es orden. Señores, y son 2 horas solamente. En una película se la tiran completa. Oh, sí, más de 2 horas la tiran. Y están bebiendo Coca-Cola, de todo, y hot dog y todo ese asunto. Y riéndose también. Lo que quiero, pero sí, hay un momento dado en que la hermana o el hermano tiene una condición corporal que tiene los diabéticos, lo que tú ya, pero ya esos son hermanos señalados que toda la iglesia sabe. Y cuando el hermano se levanta, nadie dice nada. Pero yo no puedo levantarme porque ese hermano que tiene una condición corporal se está levantándome yo, no, hermano, espérese. Respetémonos. Reconocemos que ese hermano lo está haciendo porque es así. Y así tenemos hermanos aquí que tienen. Entonces, pero fíjense que el orden comienza con una enseñanza. Eso uno lo debe de enseñar y enseñarlo con amor, tú ves. Enseñarlo también porque donde no hay ley, no hay culpa de pecado. Si no hay una señal que dice stop sign, tú sigues.
Ahora, si hay en estos años, no, espérate, ahí está. Te tenía que parar. Pero vamos a seguir. Hay muchas cosas más de la adoración. Y vamos a seguir en el capítulo 14 y otros más, como también en 1 Timoteo. Así que el jueves estaremos aquí. Y ustedes verán cómo edificar, participación, orden. Y seguimos más, porque hay más para la gloria y honra del Señor. Amén.